Llorando, novia Apache por correo tembló, no debes fingir, dijo el vaquero del oeste. El sol caía bajo sobre la llanura, teñida de un rojo oxidado que parecía absorber la sangre del día. El viento arrastraba polvo seco y espinas rotas entre los arbustos dispersos, dejando un olor a tierra muerta y hierba quemada. En medio de esa desolación, una figura cabalgaba lentamente hacia un rancho aislado que apenas se sostenía en pie, una cabaña de madera ennegrecida por el sol y el fuego, con un corral improvisado y un par de caballos que rumiaban en silencio. Él estaba ya allí, apoyado contra la puerta del establo, la espalda recta y los hombros tensos como si cada hueso hubiera aprendido a cargar soledad y culpa. Sus ojos, claros pero pesados, seguían la línea del horizonte mientras escuchaba el crujido del viento entre las tablas viejas. Nadie había llegado allí en semanas, nadie excepto él y los caballos, y aún así sabía que aquel paisaje podía traicionar en un instante, animales salvajes, bandidos o simplemente el hambre y el frío. El sonido de cascos apresurados rompió la quietud. Una mujer aparecía por el polvo, cabalgando con la postura rígida de quien ha soportado mucho y aún sostiene su dignidad. Su cabello negro se pegaba al rostro por el sudor y la sangre seca, y un hilo de lágrimas brillaba sobre sus mejillas. La cabaña estaba a un par de kilómetros, pero su mirada buscó refugio antes que auxilio. El vaquero observó sin moverse. Sus dedos se cerraron sobre la rienda con firmeza, pero no hizo gesto alguno de ayuda. Había aprendido hace mucho que no se puede apresurar la confianza, y que las heridas no se sanan con palabras. No debes fingir, dijo la mujer, su voz apenas más que un murmullo, pero cargada de desafío y miedo. Él no respondió de inmediato. Su boca permaneció sellada mientras la observaba desmontar con movimientos lentos, calculados, como si cada paso fuera un acto de supervivencia. Su cuerpo temblaba, pero no del todo por el frío. La sangre en sus manos indicaba que la caída reciente había sido grave y que necesitaba atención que, fuera de la cabaña, no existía. El viento levantó un remolino de polvo y hojas secas. Él finalmente dio un paso adelante, con la calma de alguien que no pregunta, no exige, simplemente actúa. Sujetó la rienda del caballo de la mujer y lo guió hacia un corral improvisado, separándola de la montura para que no siguiera arriesgando fuerzas. Ella lo miró con ojos grandes, evaluándolo, midiendo su intención. No había súplica en su expresión, solo una mezcla de desconfianza y necesidad. Eso era suficiente para él. La responsabilidad no pedía permiso ni sonrisa, pedía hechos, decisiones silenciosas. Dentro de la cabaña, el aire olía a madera quemada y a polvo. El vaquero abrió un baúl improvisado y sacó vendas, alcohol y un cuchillo viejo pero afilado. No habló. Simplemente se acercó y comenzó a examinar la herida, un corte profundo en el antebrazo que amenazaba con infección. Cada movimiento suyo era meticuloso, firme y sin una pizca de gentileza que pudiera malinterpretarse como condescendencia. ¿Duele?, preguntó finalmente, sin mirarla directamente. Ella negó con la cabeza, aunque su mano temblaba al intentar mantenerla firme. No era cobardía, era resistencia. Una resistencia que él reconocía. El silencio llenó la cabaña mientras trabajaba. Los minutos se alargaban, marcados solo por el crujido del cuchillo, el susurro del vendaje y el murmullo del viento afuera. En ese tiempo, no hubo palabras sobre quién era, de dónde venía, ni qué buscaba en aquel rincón del mundo. Solo estaba la herida, la necesidad y la mutua evaluación que ambos realizaban con cautela. Finalmente, terminó. Limpió sus manos en un trapo viejo y guardó el material. Se recostó contra la pared, dejando que la mujer respirara un instante antes de cualquier otro movimiento. Ella lo observó, todavía temblando, pero un poco menos. Un paso pequeño hacia la confianza que aún no estaba lista para pronunciarse en voz alta. ¿Puedes moverte? Su voz salió grave, firme y sin emoción que no fuera la pura preocupación práctica. Ella asintió, y juntos organizaron un rincón improvisado para que descansara.
No hubo gestos de ternura, ningún intento de suavizar la tensión. Todo era funcional, necesario. Cada acción hablaba más fuerte que cualquier palabra. Afueras, el sol desapareció por completo, dejando el desierto en sombras que parecían tragar el mundo. El vaquero salió un momento a comprobar los caballos y escuchar el silencio. Nada se movía, salvo el viento. Nada se acercaba, salvo la amenaza invisible que siempre acecha en la frontera: hambre, soledad, hombres con malas intenciones. Ella lo miraba desde el interior, recostada sobre mantas ásperas, y por primera vez notó algo en el que no podía fingir: una paciencia que no buscaba recompensa, una fuerza que no imponía miedo. Era un hombre acostumbrado a cargar lo que nadie más soportaría. El cielo se tornó de un azul profundo, salpicado de estrellas que apenas iluminaban la tierra quemada. En ese instante, mientras el desierto parecía dormir con un susurro de amenaza, la mujer comprendió que aquel lugar, ese hombre, ofrecía algo que no se podía pedir ni rogar: seguridad, por el momento. No amor, no compañía, solo un respiro para sobrevivir. Y eso, en aquel mundo, era suficiente para esperar. El vaquero volvió a entrar, silencioso, y cerró la puerta contra el viento nocturno. La cabaña se llenó de sombras largas, del sonido de respiraciones mezcladas y del tic-tac del tiempo que pesaba más que cualquier palabra. Ella no dijo nada. Él tampoco. La tensión entre ambos no se rompía ni cedía, solo existía, palpable, cargada de promesas no formuladas y responsabilidades asumidas en silencio. Afueras, en la distancia, se escuchó un aullido que parecía venir de todas partes a la vez. Recordatorio de que la frontera no perdona, que la soledad puede matar y que, por ahora, ninguno de los dos podía permitirse flaquear. Él lo sabía. Ella también. Y en ese reconocimiento mutuo, nació un frágil equilibrio: cuidado sin intimidad, protección sin cercanía, y una desconfianza que aún podía salvarles la vida si uno de los dos fallaba. La noche cerró la cabaña en un manto de silencio pesado, y el viento siguió su camino, implacable, recordando que en la frontera nadie se entrega, nadie espera, y cada amanecer se gana con la sangre y el sudor de quien se atreve a quedarse. Y mientras la mujer cerraba los ojos por un momento, temblando aún, supo que aquel vaquero no buscaba nada de ella. Solo había llegado a cumplir con lo que su conciencia le dictaba: hacerse responsable del presente, sin promesas vacías, sin gestos falsos, y sin ceder a cualquier ilusión que la soledad del desierto pudiera generar. El silencio pesó más que cualquier palabra. Y en ese silencio, el destino de ambos comenzaba a dibujarse, lento, pesado, y con la certeza de que nada volvería a ser igual. La mañana llegó fría y silenciosa, el sol apenas tocando los picos secos del desierto y haciendo brillar la escarcha que la noche había dejado sobre los arbustos. Dentro de la cabaña, la mujer se removía con lentitud sobre las mantas ásperas, aún con el antebrazo vendado, la piel pálida y las manos temblorosas. El vaquero la observaba desde la puerta del corral, ajustando las riendas de los caballos y revisando el estado del agua en los barriles oxidados. No dijo nada. No hacía falta. Su presencia era una instrucción tácita: la supervivencia exigía cuidado, atención y disciplina. Ella lo imitó, silenciosa, aprendiendo a moverse sin esfuerzo pero sin descuido. Preparó agua caliente, recogió leña y organizó un pequeño desayuno con lo que quedaba de provisiones. Él la observaba, atento a cada gesto, como un guardián sin palabras. Sus ojos no transmitían juicio ni expectativa, solo vigilancia y paciencia. No había intimidad aún, solo coexistencia. Y en ese espacio, surgió la primera medida de confianza: la mujer se permitió actuar sin supervisión directa, mientras él permanecía cerca pero distante, listo para intervenir si algo se torcía. El primer día transcurrió en silencio. Ella alimentaba a los caballos, recogía leña y rellenaba los barriles de agua mientras él revisaba trampas y los alrededores. Cuando un par de coyotes merodearon demasiado cerca, el vaquero los ahuyentó con un disparo limpio: ningún gesto dramático, solo eficacia.
La mujer observó desde la puerta, y por primera vez no hubo miedo en sus ojos, solo una comprensión silenciosa. Aquel hombre podía mantenerla a salvo, pero no lo haría por ella, sino porque era su manera de sobrevivir él mismo. Durante la tarde, mientras el sol golpeaba directo sobre la tierra reseca, él reparó la cerca del corral. Ella se acercó, cargando una pila de madera, y ambos compartieron un instante de esfuerzo conjunto sin hablar. La madera crujió bajo sus manos, sus brazos se rozaron por accidente, y ninguno apartó la mirada ni la acción. Un gesto minúsculo, pero cargado de significado. Podían trabajar juntos, podían depender el uno del otro, pero nada más estaba concedido. Al caer la tarde, un silencio distinto se apoderó de la cabaña. El viento traía consigo un olor a tierra mojada y a pólvora vieja, y cada sombra parecía un recordatorio de que la frontera no perdonaba distracciones. La mujer se sentó frente a la chimenea improvisada, los ojos fijos en el fuego que chisporroteaba. El vaquero apareció detrás de ella con un cubo de agua caliente para limpiar la herida. No hubo palabras, solo movimientos precisos: humedecer la gasa, limpiar la sangre seca, apretar suavemente el vendaje. Ella permitió que lo hiciera, un acto de sumisión no forzada, sino de reconocimiento de que él sabía cuidar de la vida más que nadie en aquel lugar. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente, con voz baja, más curiosidad que reproche. Él no respondió de inmediato. Sus ojos miraron el fuego, luego la pared, como buscando la mejor manera de no mentir sin dar demasiada información. Porque nadie más lo haría, dijo finalmente, en un tono seco, sin sentimiento innecesario. Ella asintió, entendiendo que esa era toda la explicación que recibiría. No necesitaba más. La supervivencia no pedía historias, pedía hechos. Los días siguientes se repitieron en un patrón de trabajo y silencio. Él le enseñó, sin enseñar, cómo mover la madera sin lastimarse, cómo guiar los caballos sin hacer ruido, cómo reconocer el peligro antes de que llegara. Ella lo observaba, aprendía, se protegía y, poco a poco, se permitía confiar en que no la dejaría sola. Cuando un ventarrón arrastró polvo y arena dentro de la cabaña, ella se cubrió con mantas mientras él reforzaba las ventanas con tablas gastadas. No hubo palabras, solo coordinación tácita. Cada acto era una afirmación de que podían coexistir, sin necesidad de afecto verbal, pero con un entendimiento silencioso que empezaba a unirlos. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, ella observó cicatrices antiguas en sus antebrazos, marcas que contaban historias de batallas silenciosas. No preguntó, pero comprendió: él había sobrevivido solo, muchas veces, y esas marcas no eran para mostrar valor, sino para recordar la responsabilidad que cada uno llevaba consigo. Él la miró levantar la cabeza, y en ese instante no hubo necesidad de palabras, un vínculo silencioso se fortaleció. No era amor, ni siquiera simpatía, solo un reconocimiento mutuo. Ambos sabían qué significaba sobrevivir y que la vida dependía de la atención al otro. Sin embargo, el desierto nunca permanecía quieto. Una tarde, mientras revisaban trampas al borde de un cañón, se escuchó un eco distante, voces humanas, ásperas, interrumpiendo la calma que tanto habían necesitado. Ella se tensó, el miedo mezclado con determinación. Él frunció el ceño, ajustando el rifle que colgaba de su hombro, pero no se adelantó. Sabía que cualquier precipitación podía ser mortal. No podemos ignorarlos, dijo ella finalmente, su voz firme, cargada de resolución. Él asintió con la cabeza, apenas perceptible, y juntos regresaron a la cabaña. Por primera vez, compartieron la misma preocupación, sin palabras inútiles, solo una estrategia tácita: prepararse para lo que viniera, juntos. Cada acción, desde reforzar puertas hasta colocar armas en lugares accesibles, reforzó la confianza que aún no se pronunciaba en palabras. Esa noche, mientras la cabaña se sumía en sombras y el viento aullaba alrededor, ella se acercó a él por primera vez, no buscando afecto, sino compañía. Se sentó cerca del fuego, con las rodillas abrazadas, y él no apartó la mirada ni el gesto.
Compartieron el calor del fuego, compartieron la seguridad de estar dos vivos en un mundo que parecía decidido a destruir a quienes no estaban preparados. No hubo palabras. No hubo gestos románticos. Solo la aceptación de la presencia del otro, silenciosa pero firme, un pacto tácito de coexistencia. El amanecer trajo consigo un nuevo desafío, la evidencia de que las voces humanas no eran casualidad. Se encontraban más cerca de lo que podrían imaginar, y con ellas, la amenaza de violencia o robo. La mujer entendió que depender de aquel hombre no significaba sumisión, significaba supervivencia, y que su dignidad seguiría intacta mientras pudiera mantenerse fuerte junto a él. El vaquero observó el horizonte, vigilante. No ofreció consuelo, no necesitaba hacerlo. Su manera de protegerla era el silencio, la acción y la constancia. Ella lo entendió, y en ese entendimiento, el primer hilo de confianza se convirtió en algo más que un gesto, se volvió un terreno común donde ambos podían permanecer vivos. Mientras el desierto despertaba, con su sol rojo y abrasador, ambos sabían que la vida en la frontera no se medía en palabras ni afectos fáciles. Se medía en respiraciones compartidas, en silencios respetados, en la certeza de que, por ahora, podían enfrentar cualquier amenaza juntos. Y así, la cabaña, la tierra seca y el viento implacable se convirtieron en testigos de un vínculo que no necesitaba ser nombrado para existir: coexistencia, respeto y la lenta construcción de confianza en medio de un mundo que no ofrecía más que peligro y soledad. El amanecer se alargó como una herida abierta sobre la llanura. El viento traía polvo y calor, pero también voces lejanas, cada vez más cercanas, rotas por la risa de hombres que no tenían derecho a estar allí. La mujer ya estaba alerta antes de abrir los ojos. El vaquero permanecía de pie junto a la puerta, rifle en mano, los hombros rígidos como troncos viejos, los ojos claros buscando cualquier movimiento entre las sombras. «Se acercan demasiado», dijo ella, sin miedo, con la voz firme aunque apenas audible. «No podemos esperar que se vayan solos». Él asintió. No hubo reproche ni pregunta. No necesitaba explicaciones. Cada uno sabía que la frontera no perdonaba la indecisión. Su primera acción fue preparar la cabaña, reforzar puertas y ventanas, colocar trampas discretas y asegurarse de que las armas estuvieran a mano. La mujer se movía con precisión, cada gesto medido, cada decisión tomada con la claridad de quien ha sobrevivido sola y sabe que cualquier error puede ser mortal. Las voces se acercaban, más ruidosas, más amenazantes. Se trataba de hombres que buscaban lo que la cabaña ofrecía: provisiones, caballos, quizá un botín fácil. La mujer entendió que no habría negociación posible. La frontera no ofrecía segundas oportunidades, solo supervivencia. «Podemos separarlos», dijo él, señalando un desfiladero cercano que ofrecía cobertura y ventaja. «Pero tú decides si quieres arriesgarte». Ella lo miró, evaluando la distancia, la fuerza de los hombres, el terreno. Cada pensamiento pesaba como piedras. Sabía que si fallaban, no habría refugio ni perdón. Finalmente, asintió. No porque confiara ciegamente, sino porque entendía que con él tenía la posibilidad de sobrevivir. Esa decisión fue el primer acto de verdadera elección, de verdadera intimidad, aceptar depender de alguien más allá de la simple coexistencia. La trampa fue puesta con precisión, cada roca y arbusto escogido con cuidado. Los hombres llegaron con la arrogancia de quienes creen que la tierra les pertenece. No esperaban resistencia organizada. No esperaban a ella, ni la estrategia silenciosa del vaquero. El primer disparo rompió el silencio. No hubo gritos ni pánico innecesario, solo eficacia y control. La mujer permaneció a su lado, un par de pasos detrás, cargando un arma corta que había aprendido a manejar bajo su instrucción silenciosa. No había miedo en sus movimientos, solo concentración pura. Cada respiración, cada parpadeo, cada gesto, estaba calculado para sobrevivir y proteger. Cuando los hombres comprendieron que no podían avanzar sin caer en la trampa, intentaron retroceder. Fue entonces cuando la mujer tomó la decisión definitiva:
avanzó por el flanco izquierdo, su cuerpo firme, sus ojos decididos, enfrentando el peligro no solo por supervivencia, sino para asegurar que ninguno de los dos fuera herido. El vaquero no la detuvo. Nunca lo hacía. Solo estaba allí, cubriendo su espalda y listo para intervenir si era necesario. El enfrentamiento terminó rápido. Los hombres huyeron, dejando tras de sí polvo, amenazas murmuradas y la sensación de que aquel refugio no era terreno fácil. La mujer respiró profundo, su cuerpo temblando, no por miedo sino por la descarga de tensión contenida durante días. Él permaneció junto a ella, sin palabras, solo compartiendo el espacio seguro que habían recuperado. Esa noche, después de limpiar armas y reforzar la cabaña, se sentaron frente al fuego. El silencio era distinto ahora, pesado, cargado de adrenalina y alivio. La mujer se acercó más que antes, sin tocarlo aún, solo compartiendo el calor de la chimenea. Él aceptó la proximidad, sin gesto que pudiera ser malinterpretado, solo presencia. Gracias, dijo ella, en voz baja. No era cortesía, era reconocimiento. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus ojos claros lo observaron, y ella comprendió que el vínculo entre ellos ya no era solo supervivencia. Era elección. Había elegido confiar en él, y él había elegido protegerla sin imponer nada más. Durante días siguientes, la rutina volvió, pero algo había cambiado. La mujer, aunque siempre vigilante, permitió que él la ayudara con pequeñas tareas, vendar heridas menores, guiar los caballos, preparar comida. Cada acto era silencioso, medido, y gradualmente construía un espacio donde podían depender uno del otro sin perder dignidad ni autonomía. Una tarde, mientras reparaban una cerca dañada por el viento, sus manos se rozaron de nuevo, accidentalmente, y esta vez ninguno apartó la mirada ni el gesto. La chispa fue mínima, apenas perceptible, pero suficiente para reconocer que había surgido algo más que respeto o coexistencia. Era intimidad, pero contenida, ganada por la acción y la confianza, no por palabras ni promesas. Esa noche, junto al fuego, ella se inclinó ligeramente hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Él permaneció inmóvil, firme, permitiéndolo sin moverla ni abrazarla. Era un gesto de cercanía elegido por ella, aceptado por él, un acto silencioso que decía más que cualquier palabra. Pero la frontera no permite descuidos. Desde la lejanía se escuchó un grito, el eco de una amenaza que regresaba, más cercana y determinada. Ambos se levantaron al instante, preparados. No hubo miedo visible, solo concentración. Sabían que la elección de confiar y protegerse había traído consecuencias, no podían permanecer completamente solos. La amenaza estaba ahí, y cualquier error podía costarles la vida. El vaquero observó a la mujer, y ella lo miró a él. En esa mirada no había romance, ni promesas vacías. Solo entendimiento, decisión y un pacto silencioso, enfrentarían juntos lo que viniera, elegidos mutuamente, cada uno sosteniendo su dignidad y su vida. El fuego chisporroteó, la noche se cerró, y la frontera habló con viento y sombra, en la elección mutua, en la confianza ganada y en la acción compartida, habían encontrado algo más profundo que la soledad. Pero aún no estaba completo. El peligro, la tensión y la necesidad de proteger su vínculo aún estaban por probarlos. Mientras la mujer cerraba los ojos brevemente, apoyada en él, supo que la primera intimidad verdadera no había sido un beso, ni un abrazo, ni palabras de amor. Había sido la elección de depender y confiar, y que esa confianza fuera respetada, sostenida y protegida. El amanecer siguiente traería nuevas pruebas, pero también la certeza silenciosa de que ninguno de los dos volvería a enfrentarlas completamente solo. Y en esa certeza, el primer hilo de unión que podía resistir la frontera estaba ya tejido, frágil pero real, listo para fortalecerse en la tormenta que vendría. La tormenta llegó como un ladrón silencioso. Primero fue un viento seco que levantaba polvo y ramas, luego una lluvia fina que se convirtió en aguacero y,
finalmente, el rugido de truenos que parecía doblar los cerros y sacudir la tierra. La cabaña, vieja y resistente, temblaba bajo la presión del clima, y ambos entendieron que su refugio ya no podía depender solo de madera y tablas gastadas, debían depender uno del otro. Él reforzó las ventanas con precisión, colocando las tablas y asegurando los barrotes. Cada golpe del martillo era medido, firme, sin prisa ni error. Ella lo ayudó, pasando clavos y madera, ajustando la fuerza de su cuerpo para seguir el ritmo. No hubo palabras innecesarias, solo coordinación tácita. Sus manos se rozaban a veces, sin intención romántica, pero cargadas de la complicidad nacida del peligro compartido. Durante la noche, el viento golpeaba con fuerza, y los truenos hacían temblar la tierra. En un momento, un árbol cercano cayó sobre la cerca, rompiendo el corral y liberando a uno de los caballos. Sin dudarlo, ella corrió bajo la lluvia, sus botas hundiéndose en el barro, y él la siguió de inmediato. Trabajaron juntos, sin discusión, recuperando al animal y asegurando la línea rota del corral. La sincronía de sus movimientos, el respeto por la fuerza del otro, y la confianza tácita que habían construido, salvó más que un caballo, salvó la integridad de su vínculo. Cuando la tormenta amainó, la cabaña olía a madera mojada, tierra y humo de la chimenea. La mujer se sentó frente al fuego, empapada y temblando, y él colocó manta sobre sus hombros sin preguntar, sin comentario, simplemente sosteniéndola en silencio. No hubo gestos forzados de ternura ni palabras innecesarias, solo presencia y cuidado práctico. No podríamos haberlo manejado solos, dijo ella, finalmente rompiendo el silencio, con voz firme pero cargada de gratitud. Él no respondió con palabras. Solo la miró con ojos que no necesitaban explicar nada. Su protección no se ofrecía como promesa, sino como hecho, habían sobrevivido juntos, y eso era suficiente. Los días siguientes se centraron en reconstruir y fortalecer. Reforzaron la cabaña, aseguraron el agua y los alimentos, y prepararon los caballos para cualquier eventualidad. La frontera no descansaba, y ellos tampoco podían hacerlo. La mujer, aunque aún vulnerable, mostraba una fortaleza nacida de la experiencia y de la confianza ganada. El vaquero, por su parte, continuaba con la misma disciplina silenciosa, sosteniendo el equilibrio entre cercanía y autonomía que había definido su relación desde el inicio. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los cerros, él le pasó un cuenco de sopa caliente. Sus manos se rozaron y esta vez no se apartaron. Ella levantó la vista, encontrando en sus ojos la aceptación de lo que había nacido entre ellos. No era pasión apresurada, ni romance superficial, sino algo más sólido, más difícil de nombrar. Era compañía sostenida por respeto, cuidado y supervivencia compartida. No necesito palabras, dijo ella, con voz baja. Solo necesito que estés aquí. Él asintió levemente, y por primera vez dejó que su presencia hablara por él. No hubo abrazos prolongados, ni gestos teatrales. Solo un asentimiento silencioso, la comprensión de que quedarse era una elección mutua, y que esa elección era tan fuerte como cualquier vínculo impuesto por la vida social o las promesas vacías. La frontera los había probado, había intentado separarlos con hombres, con soledad, con el viento y el hambre. Pero ellos habían elegido permanecer juntos, no por deseo inmediato, sino por responsabilidad compartida y la certeza de que ningún otro refugio en el mundo sería tan seguro ni tan real. Con el tiempo, la cabaña dejó de sentirse como un simple refugio y se convirtió en hogar. No había lujos ni comodidades, solo seguridad, trabajo compartido y la tranquilidad silenciosa de dos vidas sostenidas mutuamente. La mujer podía moverse con confianza, cuidar de los caballos, preparar los alimentos, y él estaba siempre presente, no para controlarla, sino para proteger lo que ambos habían decidido preservar, su vida y su dignidad. El sol se elevaba cada mañana, iluminando la tierra árida y los cerros lejanos. La frontera permanecía implacable, pero ya no era un enemigo absoluto. Había algo más,
un terreno seguro en medio del peligro, una alianza silenciosa construida con paciencia, acción y elección mutua. Una tarde, mientras ambos observaban el horizonte, ella apoyó la cabeza en su hombro. No había palabras, no había necesidad de promesas. Solo la certeza de que ambos habían elegido permanecer, no por conveniencia, ni por miedo, sino por compromiso silencioso y duradero. La soledad que una vez los había definido había quedado atrás. El viento arrastró polvo y hojas, recordándoles que la frontera nunca descansaba. Pero dentro de la cabaña, el fuego chisporroteaba, los caballos relinchaban a lo lejos y ellos permanecían juntos, sostenidos por lo que habían ganado, confianza, cuidado y la firme decisión de no separarse. En ese momento, la mujer comprendió que el desierto ya no era amenaza absoluta, que la tormenta había pasado, y que el hombre junto a ella no solo era protector, sino compañero. Y él, por su parte, reconoció que quedarse no era un acto de deber aislado, sino un compromiso elegido, silencioso y real. La frontera seguía siendo dura, el mundo seguía lleno de peligros, pero por primera vez, ninguno de los dos estaba solo. El sol descendió nuevamente, y la cabaña quedó envuelta en sombras largas. La noche era fría, pero cálida por dentro, por la certeza compartida, dos vidas, unidas no por ilusión, sino por elección y resistencia. La frontera podía rugir, podía intentar separar, pero ellos habían decidido permanecer. Y así, en el silencio del desierto, bajo un cielo lleno de estrellas que observaban sin juzgar, la mujer y el vaquero del oeste entendieron que nadie volvía a estar solo.